RCN Radio para entender lo que pasa. En las últimas horas, dos decisiones importantes de la justicia. La Corte Constitucional decide que se hunden las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, o dice que el Congreso las hundió. Por otra parte, la Corte Suprema dice que es competente para la investigación de Jesús Santrich en la medida en que tiene fuero y ordena su libertad. Vamos a entender lo que significan estas decisiones. José Manuel Acevedo nos ayuda. Empecemos por la decisión de la Corte Constitucional y las objeciones. ¿Qué es lo que dice la Corte, José Manuel? Pues Yolanda, sin meterse en el asunto de si había objeciones por inconstitucionalidad o por conveniencia, que era un debate de fondo, la Corte Constitucional valida que la oposición alcanzó en el Senado de la República la mayoría de los votos para negar las objeciones presentadas por el presidente de la República, así como había pasado en su momento en la Cámara de Representantes. Así las cosas, zanja ese debate en favor de la oposición al presidente Duque y declara que el presidente Iván Duque debe sancionar, firmar la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz de manera inmediata. Es decir, es un asunto de cuentas. La Corte dice, dieron las cuentas, las objeciones se hundieron. El presidente ha dicho que acata y firmará la ley, pero que seguirá buscando los cambios a través del Congreso. La segunda decisión tiene que ver con Jesús Santrich. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? Pues la Corte Suprema de Justicia ha dicho que sí es competente para analizar el caso de Jesús Santrich y que, aunque no se ha posesionado formalmente, de todas maneras su fuero ya opera, simplemente con el pronunciamiento del Consejo de Estado de mantener su investidura y también del Consejo Nacional Electoral de declarar su elección como representante a la Cámara. En ese sentido, declara ilegal la captura ordenada por la Fiscalía General de la Nación y avalada y legalizada por jueces de la República para declararse competente la Corte Suprema de Justicia en el caso de Santrich. Veremos si finalmente también ordena su captura o no, pero en todo caso la investigación queda en manos de la Corte Suprema. Porque hay quienes dicen que la Corte se equivoca y que Santrich no tiene fuero. Al final, ¿tiene fuero o no tiene fuero? Pues mire, todo cambió con base en el pronunciamiento del Consejo de Estado que efectivamente mantiene la investidura de Jesús Santrich como representante a la Cámara. Basado en eso, la Corte Suprema de Justicia dice que el fuero opera ya aunque no se haya posesionado formalmente. Hay que recordar que de todas maneras hace un año, cuando se le negó el habeas corpus a Jesús Santrich en la propia Corte Suprema, se decía que no tenía fuero, pero todo varió con base en el pronunciamiento del Consejo de Estado. Muy bien, y la última pregunta es, ¿al final a Jesús Santrich lo investiga ahora la Corte Suprema y ya no lo investiga la JEP o siguen las dos? Paradójicamente seguirán las dos, Yolanda, en tanto la Sala de Apelaciones de la Justicia Especial para la Paz no resuelva ese recurso presentado por el Procurador de Apelación frente a la decisión de la garantía de no extradición. Y también, al mismo tiempo, simultáneamente, como lo hemos visto en las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia ha decidido asumir la competencia en el caso de Santrich. De manera que la respuesta es que formalmente están las dos. Bueno, un poco complejas las decisiones, pero aquí hacemos esfuerzos para entenderlas. RCN Radio para entender lo que pasa.